Hello, Kempo. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Morning, Tempo. Good morning. Good morning. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Kempo, did you get your vaccine already? No. No, I don't know when I will get that. There are But two. you got a new haircut. It looks good. It's yeah. I mean, yeah. Because I'm with Lama Chamba, so he's very strict. It's like I will not allow you to come in if you don't cut your to cut my hair. Mhm. If you don't cut your hair, you would have to make. I offer my restoration. hair to Mahakala this time. So we are going to You do were looking like a hippie, huh? Okay. Because Mahakala said, what's up with you? And I'm like, hi, all right. So good morning, everyone. I hope you are all good. So today we are going to, talk about for mindfulness. And this will be sort of like the conclusion for what we have been doing for the teaching on 3 trainings. I mean, it cannot be, end, so we have to end somewhere. Muy buenos días para todos. Espero que todos estén muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama las 4 atenciones. Y con esto concluiríamos nuestras charlas sobre sabiduría. Bueno, la sabiduría no tiene conclusión, pero en algún sitio debemos parar. So just to, sort of recap what we did or about what we're doing right now, we have been trying to understand, the meaning of insight meditation, Vipassana meditation. So this Vipassana meditation is all about different types of wisdom in Buddhism. It starts with the wisdom of learning, reflecting, meditating. These are really the root of it. And also this wisdom that we are discussing really is about all kinds of knowledge, realization that one gains about one's own mind, actually. Or we can say about, phenomenon. So therefore, this wisdom is really the path. It is actually enlightenment, but we can say it is the path to enlightenment. But then there are so many different types of wisdom. I guess we can just first of all see the wisdom regarding the relative reality, wisdom regarding the ultimate reality. We have been discussing mainly about wisdom regarding ultimate truth. Entonces, recordando qué es lo que hemos venido haciendo, hemos venido tratando de entender el significado de la meditación vipassana. La meditación vipassana tiene que ver todo con sabiduría, digamos. La sabiduría que nosotros logramos por medio del triple proceso de aprender, reflexionar y meditar. Digamos, tiene que ver con todo tipo de realización sobre la naturaleza de nuestra mente y la naturaleza de los fenómenos. Podríamos decir que la sabiduría es la iluminación o el camino a la iluminación, pero hay diferentes tipos de sabiduría que nos hablan de las diferentes formas de percibir los fenómenos. In general, it's really all about, losing, attachment, or it's about,
really uprooting this kind of attachment that we have in our mind. So first ground of attachment is naturally, oneself. And then the other ground of attachment are the phenomenon, so to speak. But it is not about phenomena, the material things. It's not about really the phenomena, the body, but it is about that attachment that we have. So, like I said many times, in Buddhism, we use oftentimes the word called, you have to give up this, you have to give up that. And then people think, there are questions also, people think, well, I have to give up my house, I have to give up, all these other things. But that's not really the point, correct? Here, giving up is trying to really control, trying to reduce one's, that craving, that attachment, whether it is to your own body, or whether it is to your own feelings, or to the people close to you, or to the world. But it is not about the people, people close to you, but also not about your body, but it is really something that's in your head. This craving is in my head. So I don't have to give them up, right? Meaning I have to work with my own attachment. So that's why we talk about this, so-called emptiness, selflessness. At the end of the day, these are different types of wisdom that help us to, develop this wisdom that can help us to let go that attachment completely. We have to let go completely those kind of attachment and craving. So this is it, actually, really. I truly believe that that people who need less things are more satisfied. If you are more satisfied, you always will be really happier. And then people, those who are, let's say, more greedy and who need more and more and more, they can never be satisfied. And therefore they will never enjoy, they will never have a true joy, even though they may have, everything, a lot of things. So that's why, it becomes so important to look into our mind. Why, even though I have everything I want, still I don't have happiness? And these people, it seems they don't have much, but they're happy. Why? Because it's not about the wealth, correct? It is about your own craving. If you, keep increasing your craving, then there will be no end to that. So then there will be no end to your own suffering, actually. Craving is the suffering. So that's why these teachings, from the Madhyamika on selflessness, emptiness, the method to let go our craving, our attachment, becomes so very important. Entonces, esta meditación vipassana en general se refiere a, digamos, las técnicas para dejar el apego, para quitar el apego de raíz. La primera base de nuestro apego es nuestro propio yo, digamos, y la segunda base de apego son los fenómenos. Pero hay que entenderlo, no son los fenómenos en sí, sino el apego que nosotros tenemos a ellos lo que nos causa el problema. En el budismo frecuentemente decimos hay que dejar esto otro y así, pues soltar, pero el punto no es renunciar a las cosas materiales. No, lo que tenemos que dejar o aprender a controlar es ese apego desaforado que nosotros tenemos por nuestro cuerpo, por nuestras sensaciones, por la gente que nos rodea, por el mundo alrededor, ¿sí?
ese apego o ese aferramiento está en nuestra mente, no está afuera en las personas o en los fenómenos. No, es un fenómeno puramente mental y eso es lo que tenemos que dejar. Entonces, las enseñanzas sobre la vacuidad o sobre el no yo son las sabidurías que necesitamos desarrollar para lograr esos desapegos. La gente que tiene menos cosas, digamos, o que añora menos cosas, es más feliz. En cambio, la gente que siempre está buscando más y más cosas materiales, no son felices. Esta gente rara vez o casi nunca encuentra un gozo verdadero o nunca encuentra un gozo. Y la pregunta podría ser entonces, ¿por qué si tengo todo lo material que necesito, no puedo ser feliz? Y pues la razón está en que las cosas materiales no son la causa de nuestra, no son la causa de nuestra felicidad, sino más bien la causa de nuestra infelicidad por el aferramiento que tenemos. Y eso lo único que hace es aumentar el deseo, y ese deseo por las cosas materiales lo que hace es aumentar nuestro sufrimiento. Por eso estas enseñanzas del Madhyamika, que tienen que ver con el no yo y con la vacuidad de los fenómenos, son tan importantes para nosotros. All right. So regarding the 4 kinds of mindfulness, thank you, Lamla. 4 kinds of mindfulness, you know, this is a very well-known, you know, teaching. I think especially nowadays in the countries of the Theravadan Buddhist countries, like in, I guess, in Thailand, in Burma, they really emphasize on 4 kinds of mindfulness. So in English, you will find many, many books, I think, on 4 kinds of mindfulness. So it's good to read them. So the 4 kinds of mindfulness are actually, we can say, 4 kinds of meditation, you know, regarding 4 kinds of objects. So what are the 4 mindfulness? Mindfulness of body, mindfulness of feeling, mindfulness of mind, and mindfulness of phenomena. Ahora sí vamos a entrar en el tópico de hoy, las 4 tensiones. Estas son unas enseñanzas muy conocidas, especialmente en los países que practican el budismo hinayana, como Tailandia, Burma, etc. Hay muchos libros sobre las 4 tensiones, especialmente en inglés. Sería bueno leerlos. Estas 4 tensiones, entonces, podemos también entenderlas como 4 meditaciones sobre 4 tipos de objetos diferentes. Y estos 4 objetos de meditación son, primero, el cuerpo, segundo, las sensaciones, tercero, la mente, y cuarto, los fenómenos. I believe, you know, in Theravadan tradition, their base for teaching regarding Vipassana meditation are the 4 mindfulness. I remember many of our friends, they went to Goenka retreat, I think. It's very well known, right? In the West, it's very, I mean, in US, it's very well known. So I heard from them, you know, they actually do this 4 kinds of mindfulness, but it takes many years for them, not just in one go. So 10 days retreat. In 10 days, they, you know, first teach about mindfulness of body and feeling. And then after several years, then the rest too. I think that's how it goes. But anyway, I think along with that, they also teach briefly about, you know, breath, the shine with the breath. This is what I heard. So I'm not very, you know, clear, but if you guys have gone, then you would know that. So it's a very, you know, let's say useful, and it's been put into practice
worldwide, mainly by, Theravadan follower, but we should also do that. In Tibetan Buddhism, we don't have that tradition because it's too vast, I guess, so we don't focus so much on we do, but it's part of many other things. Para los practicantes del budismo Theravada, estos 4 atenciones, digamos, son la base de la enseñanza. Ellos se puede decir que todos lo soportan sobre estas 4 atenciones. En el occidente ahora es posible hacer unos retiros que organiza Goenka, pues, y su organización. Son unos retiros de meditación de 10 días en donde aprenden estas 4 atenciones. Pero no es que en 10 días hagan todo, no. Puede ser que en 10 días estudien 1 o 2 atenciones y después eso lo repiten y después de unos cuantos años ven las otras 2. Creo que en estos retiros también enseñan la meditación Shiné con base en la respiración. Yo no los he hecho, pero pues algo me han contado y creo que es así. Es muy útil recibir estas enseñanzas, digamos, especialmente para los practicantes del Theravada. Esa es, digamos, toda su base, pero para nosotros también podría ser útil. Nosotros en el budismo tibetano no usamos esto, tal vez porque nos parece que es demasiado amplio. So now, what is exactly, mindfulness of body, the first one? Like I said before, this is to help practitioner to lose attachment to the body. In our world, the root of all of our attachment is very much our own body. And we all know that, we really don't need to be taught, because everything we are doing, from wearing clothes to eating food and everything, is for this body, which actually eventually will be burnt, will be destroyed. Nothing of it will be left at all. But still, we have this unbelievable kind of attachment to this body, right? So this is not to say that this body is useless. Actually, this body is really, really very meaningful. But also, it may be meaningful, but due to, let's say, ignorance and lack of wisdom, then we start developing so much attachment to the body, and that then really becomes the source of all kinds of suffering, that we go through. So therefore, in order to reduce, in order to really lessen all that suffering, it is very important to reduce that attachment, to let go, to some extent, to let go attachment. There are so many attachments that are so so meaningless kind of attachment to the body. So then wisdom, with wisdom, when we try to, develop this kind of knowledge, let's say, regarding the body, is what is going to help us to reduce our attachment, toward the body, actually. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera de las 4 atenciones, la atención al cuerpo. ¿Y qué quiere decir esto de atención al cuerpo? ¿Qué es? Son las prácticas que se utilizan para ayudar al practicante a dejar el apego al cuerpo. Y el apego al cuerpo es la causa de todos nuestros apegos.
el apego a la comida, a la ropa, a los bienes materiales, se deriva de nuestro apego al cuerpo. Pero hay que entender que del cuerpo nuestro no quedará nada, ¿sí? Cuando nosotros moramos, todo se perderá, ¿sí? Pero de todas maneras tenemos un apego increíblemente grande a nuestro cuerpo y a todo lo que eso deriva. Ahora, aquí no estamos diciendo que el cuerpo sea inútil, no, de hecho nuestro cuerpo es muy útil, es una herramienta que podemos usar, pero por ignorancia, por falta de sabiduría, ese apego que desarrollamos a nuestro propio cuerpo nos trae todo tipo de sufrimientos. Para reducir este sufrimiento, entonces, debemos dejar ir, soltar los apegos al cuerpo y a todo lo que viene con él. Con sabiduría sobre la naturaleza del cuerpo, entonces nosotros podemos desarrollar ese desapego por el cuerpo. So the mindfulness of the body meaning, actually, we have to analyze it. There are two different ways of analyzing the body, right? Analyzing body by thinking about general characteristics, and analyzing the body by thinking about the specific characteristics of the body. Entonces, para entender mejor el significado sobre la atención al cuerpo, hay, digamos, dos formas de análisis que podemos abocar. Uno que tiene que ver con las características generales del cuerpo y otra que tiene que ver con las características específicas del cuerpo. I think from our own experience, grown-up people, it's very easy to know this. You know, we have attachment to our own body, but we also develop attachment to the body of other people. Body in general is what? It's really shape and color, correct? For example, in our world, people, especially young people, they like to be in shape, but that's literally they go to gym and they want to remain fit. This is not wrong to do that. I'm not saying it's wrong to do that. But generally, we talk about, you know, the beautiful, you know, body of the people, or beautiful people, or ugly people. So you see this, when we say beautiful people, or maybe ugly people, we're really referring to the shape of that person, the color of that person. And then because of this shape and color of that person, somehow we tend to develop this attachment, you know, like almost like, you know, hatred, and then anger, all that. It's very strange, you know, why we actually do that. But we do this very automatically. Regarding my own, so here, now it's easy to, you know, to let's say, if I like, I would like to think why I'm so attached to this form. It can be the form of some other people, or we can generally say to other people, but especially regarding this is regarding their appearance of good-looking people, you know. So everyone is attached to these good-looking people, not so why? It's shape and color. Anyhow, it's an idea to, am I really like attached because of the shape or because of the color or color of the skin or anyway, or because of the mind, you know, what is it? Mainly it's because in this case, I think it's more about the appearance. So that appearance is exactly what? Exactly, it's just shape and color, correct? Am I kind of clear what I'm trying to say? I'm trying to explain it in a pleasant way, actually. Para los adultos como nosotros, digamos, esto es muy fácil de entender. Nosotros nos damos cuenta que tenemos un gran apego a nuestro cuerpo, pero que también desarrollamos apego a los cuerpos de otras personas, ¿sí?
Pero cuando decimos cuerpo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues básicamente a la forma y al color. Eso es lo que vemos de una persona, su forma y su color, digamos. La gente joven, especialmente aquí en Occidente, les gusta ir al gimnasio y ponerse en forma y mantenerse muy bien. Eso en sí no está mal, ¿sí? Pero pues de ahí entonces aparecen los conceptos de belleza corporal o fealdad corporal. Pero cuando estamos hablando de belleza corporal, ¿a qué nos referimos? Pues a la forma y al color, que es lo que vemos, ¿sí? Y con esos conceptos de belleza o fealdad, entonces aparecen entonces las emociones de apego o de rechazo, de odio, ¿sí? Y eso es automático en nosotros. Pero entonces podríamos preguntarnos, ¿por qué tanto apego a la forma, a la forma de la otra persona, ¿sí? Por qué nos genera tanto apego ver a una persona bella? Eh, y pues si lo examinamos un poquito más, nos damos cuenta que ese apego es a la apariencia, a la piel, o es a la mente o al color. ¿A qué es a lo que nos estamos apegando realmente? So, like, first, very specific, characteristics of the form. Well, it can be specific, but also general, I guess. It means like what is our body made up of actually, right? So when we really think of what our body is made up of, and then when we try to think every single, components in the body, 4 elements are there. Then there's the skin, there's the bone, and all the inner organs and everything. Each one of them doesn't really have any, any solid ground, ground to be called a body, actually. It's just a name given to that. So in Vinaya, Buddha talks, in a very major way about, meditation on this, impurity nature of the body. We're not making it impure, but then imagine, some people I heard, faint when they see blood, but then blood is in our body actually, right? If you cut, there will be a lot of blood. Same thing, urine and all other kind of things. We are actually carrying it with us all day long, but I don't want to go too much into that. Some people may not feel very, but that it is actually a fact. So now you know what I'm trying to say. It's not trying to, again, here we need to understand that these things are not to hate one's body actually. It is just to see things as they really are, correct? So if you see things as they really are in a very neutral way, there is no attachment and there is no hatred at all developed. It's just very neutral. This is what we are trying to, do here. Otherwise, if one sort of develops this revulsion to one's body and then, get hatred and dislike, this is not a good practice. So that's not really recommended. But generally seeing things as they really are, actually seeing the truth, is to help us to lose our attachment, not to hate it actually. Entonces, bueno, volviendo a las características específicas, pero también podrían ser generales, viene la pregunta, ¿de qué está hecho nuestro cuerpo? ¿Sí? Y pues vemos que nuestro cuerpo contiene los 4 elementos, el agua, el aire, el fuego y la tierra. Está hecho por dentro de muchos órganos, por fuera tiene la piel, pero ninguno de estos componentes, digamos, es la base suficiente para llamarlo nuestro cuerpo, digamos, ¿sí? Es solamente un nombre que le damos a las diferentes partes.
Ahora, en las enseñanzas del Vinaya, de la disciplina, hay algunas meditaciones sobre las llamamos las impurezas del cuerpo. Y es que se trata de ver los componentes internos del cuerpo y ver que pues no son bonitos. Ahora, no quiero hablar de manera muy desagradable, sino más bien una manera agradable. Pero, por ejemplo, ustedes saben que algunas personas se desmayan al ver sangre, ¿sí? Y pues nuestro cuerpo está lleno de sangre, entonces no es difícil de entender cómo las partes de nuestro cuerpo pueden no ser muy agradables, ¿sí? Pero, ojo, no se trata de generar aversión a nuestro cuerpo o al cuerpo o aversión a los cuerpos de otras personas. Se trata de poder ver las cosas claramente, ver las cosas tal como son, de una manera neutral. Entonces, no las vemos con apego y tampoco las vemos con rechazo, ¿sí? No se trata de generar entonces una revulsión, un desagrado por nuestro cuerpo y odio a nuestro cuerpo. No, es simplemente verlo claramente, digamos, de tal manera que perdamos el apego, pero no que generemos odio, ni por nuestro cuerpo ni por el de los demás. Sometimes, there is this particular tradition. Actually, Shantideva talks about that. It's called, meditating on skeleton. That means in order to lose attachment, to the body, we try to see body as it is, like how I explained now, trying to see every component in our body, and then actually trying to find where is self in that. Where is self, like in any of these components of the body, Then other way of doing that is called skeleton, Kingri we call it. Yogis, they do it very often. So in Shantideva's book, there is this very beautiful line where he says that, when yogis sort of perceive the world, they see a world full of skeletons, I like that kind of image that he talks about, skeletons running everywhere here and there. It's very true that, we are just covered with, actually, it may be more cleaner if you are just, only bones without all these other things, But here, it's strange that how we can get attached to this component that actually has no essence whatsoever, but nonetheless, but then something that we have to leave behind and which will have nothing to do with you forever, right? Once when you're dead. Once one is dead, then really it's just like we are transient, all sentient is a transient. So like in 37 practice of Bodhisattva, it says like, our body is like, a guest house, and our mind is a temporary guest who is staying there. These are very true. And then as far as death is concerned, who knows when the death will come? Like Gambova says, death is 100% certain, but the time of death is uncertain. It can come today, it can come tomorrow, well, it can come after many, many years, but one really never know, but it will definitely come. But when that comes, then that's it. You pretty much leave everything behind. So these are few very general things that I actually remember, so I'm sharing to help us to, to not get so very attached, at least to really, to some extent, it's really important to let go attachment. Right now, we are talking about the body, but I'm saying in general, actually. Because our attachment to our body, wealth will not make you rich or poor at all. Just because you are so attached doesn't mean you will become a very, rich person or very poor person. It has nothing got to do with that.
or you will not become happier actually at all just because you are so attached to that. Instead, you will have much more pain and suffering because of that. It's very strange why we do it actually, even knowing all these things, you know. Again, we are not saying one should not take care of oneself. I have to teach like a baby here actually, but I guess you all know that. Really, sometimes people think, oh, that means I shouldn't care for myself. I should just, you know, let my body destroy. No, we are not saying that. You can care yourself with a very less craving, correct? There's no need for so much craving attachment. So these things are important to distinguish because some people get a wrong idea. Like, oh, this Buddhism is very strange. Like, so you don't care for yourself. No, not like that. Hay una tradición de meditación, una meditación muy tradicional, digamos. Shantideva habla de ella en sus escritos, en donde dice que podemos meditar sobre un esqueleto, sobre nuestro esqueleto, para perder el apego al cuerpo. Y podemos entonces ver cada uno de los componentes del cuerpo y tratar de encontrar si encontramos el yo en alguno de esos componentes. Obviamente no lo vamos a encontrar. A los yogis les gusta mucho hacer esta meditación, ¿sí? Y los yogis entonces no solamente tratan de ver su cuerpo como un esqueleto, sino ver a todos los individuos que se encuentran como esqueletos. Entonces ellos ven un mundo lleno de esqueletos. Me acordé de la película Coco, todos son esqueletos. Bueno, y probablemente sería más limpio. Si solamente viéramos los esqueletos de la gente, pues sería muy limpio porque no tendrían las otras cosas. Pero, de hecho, nosotros nos apegamos a todos estos componentes que integran nuestro cuerpo, pero que no tienen nada que ver con nosotros cuando nos muramos, ¿sí? Recuerden, o mejor dicho, en el texto de las 37 prácticas de un bodhisattva, dice que el cuerpo lo debemos entender como un hotel y la mente es como el huésped de ese hotel, pero ese huésped entra, está un tiempo y después abandona el hotel. Entonces, ¿por qué generar ese apego a nuestro cuerpo? No sabemos cuándo vendrá la muerte. Puede venir en cualquier momento. Puede llegar hoy mismo o puede tardar muchos años, ¿sí? Entonces, ¿para qué apegarnos? Bueno, todo esto son cosas generales que yo recuerdo y que quería compartir con ustedes para generar desapego a nuestro cuerpo y desapego a los fenómenos en general. Y es bueno entender, y yo creo que todos lo han visto y lo han percibido así, que el apego al cuerpo no nos hace más ricos o más pobres, tampoco nos hace más felices. Por el contrario, nuestro apego al cuerpo nos hace más infelices. Ahora, no quiero decir con esto que debemos descuidar nuestro cuerpo, que no debemos tener ningún cuidado para nuestro cuerpo. No, eso es totalmente erróneo. Debemos cuidar de nuestro cuerpo, pero sin apego. Y esta es una diferencia muy importante que debemos entender, porque muchas veces las personas, cuando no están muy familiarizadas con el budismo, oyen esto y creen que los budistas, digamos, tienen aversión por el cuerpo y lo descuidan por completo. No se trata de eso, es simplemente cuidarlo. Pero sí. Carlos, take them to this body show. If you have body show, remember? Then all this teaching that I give you will become live for you. So anyways, so now that's like, very brief. Now, general characteristic, these are specific, but you can go more into, but general characteristic is that our body is impermanent. Our body is nature of suffering. These are two kinds of truth, of the body, which is part of relative truth. At the same time, our body is also, selfless, and our body is also emptiness. These are two truths of the nature of the body, which is actually ultimate, so to speak. El Khepo también nos recomienda ir a esa exposición que se llama Bodies o Cuerpos. Aquí a Colombia ha venido un par de veces y uno ahí puede ver
todos los órganos internos, sí, el sistema circulatorio, el sistema nervioso, el hígado, todo eso. Y eso ayuda mucho. Esa exhibición es muy educativa para esta meditación. Bueno, entonces eso se refería, digamos, a las características especiales. Ahora vamos a hablar un poco de las características generales. Las características generales del cuerpo es que es impermanente y que por ser impermanente, entonces es de la naturaleza del sufrimiento, ¿sí? Tener un cuerpo implica sufrimiento. Ahora, todo esto es desde el punto de vista de la verdad relativa, ¿sí? También están las otras características generales del cuerpo, que es el no yo o el selflessness, y también el vacío. You know, body is impermanent. I think it's quite obvious because we talk about aging, you know, from a child, then how we slowly grow, our body grow, and then we become, you know, adult. And then from there, this aging thing. So which is actually very like physically, we can see the change in people. So that's a proof. And suffering, why? Generally, you know, it's because our body is right now embraced by the mind. If there would be no mind, body itself cannot really experience any suffering, right? Let's see the difference between a dead body and a body that is alive, so to speak, a person who is alive. That person, body of that person still have feelings, because the mind has not yet left the body. But when the mind leaves the body, and then when the body is left all alone, that's after the death, then that body, even if you burn them, there is no pain, nothing, correct? I'm just trying to, you know, help you to understand, you know, why, give some, you know, like logic here. When we say body, you know, is nature of suffering, body, that's because we're referring to the body of a person who is alive, you know, and then because that body has feel pain and everything, that's because of the consciousness, which is linked with that individual. So anyway, so therefore you can see that body is source of suffering. In our world, aging is really one of the main suffering. You guys will know that as you kind of become more an adult. And then sickness, everyone knows that, right? These two are, the ground for these two is, of course, our body. Imagine if you would not have the body, you will not have problem of aging and sickness at all. So this is how we realize, or we understand, that our body is, you know, nature of change, impermanent, and suffering. But then at the same time, when you analyze it more further, body doesn't really exist inside, outside, as the body. That's how you find, you know, let's say, selflessness and emptiness nature of the body. So this is, as you can say, analyzing, you know, going much deeper and deeper and deeper. Bueno, arrancamos con la primera, la impermanencia del cuerpo. Claramente el cuerpo es impermanente, eso es obvio. Nosotros todos lo podemos percibir por medio del proceso del envejecimiento. Vemos cómo cuando niños teníamos un cuerpo, de adultos tenemos otro, y de viejos vamos a tener otro cuerpo muy diferente. Y todo esto es sufrimiento, pero ¿cómo ocurre ese sufrimiento? ¿Es el cuerpo el que sufre? No, es la unión cuerpo y mente. Eso es lo que nos produce sufrimiento. La conciencia que tiene la mente sobre el cuerpo es lo que genera el sufrimiento. Examinemos la diferencia entre un cadáver, o sea, un cuerpo que ya no tiene una mente asociada, y el cuerpo de una persona viva que tiene una mente. Claramente es por medio de la conciencia de la persona viva el que esa persona viva pueda experimentar el sufrimiento de su cuerpo. El cuerpo solo no puede experimentar sufrimiento. Cuando ya no hay una mente asociada,
o sea, un cadáver, nosotros lo podemos quemar, cortar, hacer lo que sea, y ese cuerpo ya no experimenta ningún tipo de sufrimiento. El sufrimiento del cuerpo entonces se experimenta en la mente, y pues claramente el cuerpo es la base del envejecimiento, es la base de la enfermedad, y todo esto produce sufrimiento. Si en cambio no tuviéramos cuerpo, pues no habría envejecimiento, ni habría enfermedad, ni habría muerte. Entonces, así es como vemos que el cuerpo es la base del sufrimiento, así el sufrimiento lo experimenta la mente. Ahora, analizando de manera más profunda, podemos buscar en el cuerpo dónde está ese yo, dónde está ese cuerpo, ¿sí? Y pues vamos a encontrar que ese cuerpo no tiene ningún tipo de existencia inherente, de naturaleza inherente. Okay. Now, so the second mindfulness, which is mindfulness of feeling, mindfulness of feeling and mindfulness of the body are kind of related, so to speak. Anyway, so again, it's same method. Here we are also trying to, trying to lose our attachment and thereby let go of our attachment to different types of feelings. So mainly, I guess we can see two kinds of feeling that bothers us the most. One is the joy, the other is the pain. What we want is joy, what we don't want is the pain, so to say. But nonetheless, both the joy and the pain, they both actually really are root of suffering. Because pain, joy, tend to develop so much attachment in us, right, to the joy. And that attachment really becomes the source of, all kinds of, let's say, future suffering. So here, this is analyzing, our feelings. Bueno, digamos, eso fue suficiente para la primera atención. Ahora vamos a la segunda atención, la atención a las sensaciones. Esta está muy relacionada con el cuerpo también. Digamos, el método es el mismo y el objetivo es el mismo, y es perder el apego. En este caso, perder el apego a las sensaciones. Y con el cuerpo nosotros podemos tener dos tipos de sensaciones, de gozo o de dolor. Obviamente las de gozo las queremos experimentar y repetir, y las de dolor no las queremos experimentar ni repetir. Pero si las vamos a analizar, nos vamos a dar cuenta que ambas, tanto el gozo como el dolor, son raíz de sufrimiento, ¿sí? El dolor es, claro, es sufrimiento, y el gozo también es sufrimiento, porque el gozo nos genera apego, y el apego nos generará sufrimiento en un futuro. So again, same. Here we try to meditate what are the specific characteristics of the feelings. Let's see what are the specific characteristics of joy or pain. This can actually be also, implemented with other kind of emotions too, in fact. And then we then try to meditate and see what are the general characteristics of the feelings. Entonces, aquí vamos también a tratar de meditar en las características específicas de las sensaciones de gozo o dolor. Y esto también aplica a las otras emociones, ¿sí? Entonces, primero tratamos de entender las características específicas y después tratamos de entender las características generales de las sensaciones. I think now you can see that it's getting a little bit more subtle, right? Body was very easy for us to picture. Now, as soon as we got to this feeling, we already are feeling a little bit, let's say, we may not be getting it, completely. That's because it's much more subtle than that.
So here, basically, it's about looking into the nature of happiness or pain. If you are happy, then trying to see, the characteristics of that moment of that joy in you. What is it exactly? Is it that attachment, or is it, some kind of really solid phenomena? Is it inside my body, or is it outside my body? Things like that. I mean, we can go a lot, but that's enough, I think. Y bueno, en la primera atención, digamos, era más fácil porque era más obvio, más evidente. Ahora la atención sobre las sensaciones es un poco más difícil porque es más sutil, no es tan fácil observarlas, ¿sí? Pero debemos tratar, de todas maneras, de observar la naturaleza de la felicidad o del dolor cuando están presentes. Por ejemplo, tratemos de examinar las características de la felicidad, del gozo. Ese gozo es apego, es algo sólido, es un fenómeno que nosotros podemos identificar claramente, está dentro de nuestro cuerpo, está fuera de nuestro cuerpo, ¿sí? Y pues bueno, podemos seguir buscando y buscando y buscando estas características específicas del gozo, pero creo que con esto es suficiente, ustedes ya se dan una idea de cómo funciona la meditación. So I think the specific is, we call it joy, correct? Joy. So therefore, when I have that feeling, then what is joy in that feeling, correct? Because we give it a name, oh, I'm very happy. So what is that, that happiness that you are describing actually? Entonces, bueno, vamos a buscar específicamente qué es el gozo. Entonces, cuando estoy experimentando gozo, cuando tengo gozo, debo preguntarme qué es ese sentimiento exactamente que estoy teniendo. ¿Cómo es? So same with the pain also, right? So now you know how to do that. Suffering, what is exactly this feeling that we describe as suffering? Is it some kind of very black thing, or is it some kind of really solid material thing? Where is it, right? Is it in my head, or is it in the space? Where it's coming from, where it's going, things like that, actually. Con el dolor es igual, ¿sí? Cuando estamos experimentando algún tipo de dolor o de sufrimiento, entonces debemos tratar de entender exactamente qué es eso que estamos sintiendo y que calificamos como dolor o sufrimiento. ¿Qué es esa sensación? ¿Cómo se experimenta? ¿Se experimenta como algo negro? ¿Se experimenta como algo concreto? Es un dolor y lo siento en la cabeza, o lo siento en el cuerpo, o lo siento en la mente o en el espacio. ¿Cómo se siente ese sufrimiento? So now this, method you can implement to everyone, I mean, to all the emotions, right? So all kind of emotions and feelings that, we go through, so to say. But yes, you can see it's really a very, very big topic, but the idea is same, so to say. Y entonces este método lo podemos aplicar claramente a cualquiera de las emociones o a cualquiera de las sensaciones que nosotros tengamos. Podríamos quedarnos hablando mucho tiempo, es obviamente un tema muy, muy amplio. Now,
General characteristic is same as body. So it means feeling is impermanent. Feeling is nature of suffering. So that's the two regarding relative reality. And then feeling is also selfless, and feeling is also emptiness. This goes same with the remaining four, all of the four mindfulness. Y las características generales de las sensaciones funcionan igual que las características generales del cuerpo. Esto quiere decir que toda sensación es impermanente, es de la naturaleza del sufrimiento, no encontramos su esencia unitaria, su yo, digamos, y por consiguiente son vacuidad. Y eso aplica para todas las sensaciones y emociones. From the Four Noble Truth, the body actually is truth of suffering, because body is the ground of suffering. And feeling is truth of origination. This is actually, I think it's easier to know. Feeling here is always developed through craving. And through craving, we develop karma. Through karma, then all kinds of, feelings and the sufferings are produced. So if you thought from Four Noble Truth point of view, then we can see feeling is linked with, truth of origination, and the body is linked with the truth of suffering. Y relacionando esto con las cuatro nobles verdades, entonces el cuerpo se relaciona con la verdad del sufrimiento. Ya vimos que el cuerpo era de la naturaleza del sufrimiento. Ahora, la segunda verdad, la sensación, o sea, la segunda atención que estamos estudiando, se relaciona con el origen del sufrimiento. ¿Por qué? Porque la sensación nos genera apego o rechazo. Esa respuesta es lo que llamamos karma, y el karma después nos lleva a experimentar más sufrimiento. Entonces, la sensación es el origen del sufrimiento. Okay, so now we'll move to the third, which is, it's even more subtle now. It's mindfulness of mind. So analyzing the mind. We talk about primary consciousness and mental factors. So like primary consciousnesses are 6 sense consciousnesses: eye consciousness, ear consciousness, nose consciousness, tongue consciousness, body consciousness, and the 6 is mental consciousness. These are called primary. And then mental factors, there are like 51 or 50, one different types of mental factors. So here in this meditation, one is trying to see the nature of the mind. So when the nature of mind is seen as without any obscuration, when the nature of the mind is seen as inherently pure from all kind of obscurations. Bueno, ahora vamos con la tercera atención, que es aún más sutil, y es la atención sobre la mente en sí misma. Y aquí vemos que tenemos primero las conciencias primarias y segundo los factores mentales. Las conciencias primarias son las 6 conciencias que ya conocemos: la conciencia auditiva, olfativa, táctil, gustativa, me falta la otra, bueno, ojos, oídos, nariz, todo eso. Y la sexta, que es la conciencia mental. Entonces, por ese lado están las conciencias primarias. Por el otro lado están los factores mentales, que dependiendo de la escuela filosófica pueden ser más o menos. Acá vamos a hablar de 51 factores mentales. Y lo que necesitamos entonces es tratar de entender o observar claramente la naturaleza de la mente sin ningún tipo de oscurecimientos. Now again, you can see that this is huge.
because the object of meditation are so many. First of all, 8 primary consciousness, you can meditate on each of them, analyzing them. And then if you know what are those 51 mental factors, you can, meditate on them one after the other, like we call 5 all encompassing, and then there are many, all these 51 mental factors, but they are really very, very precise in describing those different kinds of mental thoughts. So you can see that, how deep this can become and how subtle this can become. This is to help us to understand that, how mind is free of any kinds of, intrinsic nature, so to say, so that we will be able to let go our attachment regarding the mind. Sorry, what was the last sentence? We can let go. Let go. Let Let go. go our attachment regarding the mind. Okay. Mhm. Entonces, pues como pueden suponer, también es un tópico muy grande porque los objetos de meditación son muchos. Podemos meditar sobre las 6 conciencias primarias, podemos meditar sobre los 51 factores mentales, uno por uno, ¿sí? Entonces, pues es muchísimo. En las enseñanzas sobre estas 6 conciencias y los 51 factores, pues se encuentran descripciones muy precisas de cada uno de ellos. Y por eso, pues se convierte en un estudio muy, muy sutil. Ahora, esto nos ayuda a entender cómo la mente está libre de cualquier naturaleza inherente. Y entonces también nos lleva a desarrollar un desapego a la mente. So, yes, so now, mindfulness of mind from the Four Noble Truth, it is linked with cessation, not the mind itself, but the nature of the mind, like I said in the very beginning. Here, when one finds out that how mind in its true nature always has been free from all kinds of impurities, all kinds of obscurations, that mind's true nature is luminous nature. So that luminous nature of the mind is none other than the state of awakened state, correct? The state of, liberation. So just so that but it's huge anyway, it's good to know sometimes. Y relacionando ahora la atención al cuerpo con las 4 nobles verdades, entonces vemos que al cuerpo no, la atención a la mente, me equivoqué. La atención a la mente tiene que ver entonces con la cesación del sufrimiento. ¿Por qué? Porque la mente, cuando percibimos su verdadera naturaleza, nos damos cuenta que está totalmente libre de impurezas, libre de oscurecimientos. La naturaleza de la mente es luminosa y clara, y eso es sinónimo de cesación de sufrimiento. So the fourth mindfulness is actually the most subtle. That is the mindfulness of phenomena. We call it phenomena. Here, phenomena, there are 2 kinds. We can say, the phenomenon that are manifested by ignorant mind, and then phenomenon that are object of wisdom, mainly the cessation, so to speak. Could you repeat, please, Campo? Yeah, cessation, there are 2 kinds.
we can say, no, not cessation, the phenomena, mindfulness of phenomena, there are two kinds. One phenomena is what actually we as all common people see and experience. So this is a phenomena which is production of ignorance. And then the other kind of phenomena are the phenomenon, let's say the realization and the experiences of the sublime beings on the path. They totally have a very different view, than us. Thank you. Entonces, vamos con la cuarta atención, la atención a los fenómenos. Y esta es todavía más sutil que las anteriores. Nuevamente, aquí podemos ver dos tipos de fenómenos. Un tipo de fenómeno que se presenta como la manifestación de una mente ignorante, que es, digamos, la forma en la que experimentan la realidad los seres ordinarios. Y el segundo tipo de fenómeno es la realización que tienen los seres sublimes, que tienen una mente totalmente libre de oscurecimientos. Entonces, la visión que tiene un ser ordinario es totalmente diferente que la visión que tiene un ser noble. So here, analyze, how do we analyze that? Let's say, analyzing the phenomenon that are impermanent, correct? Impermanent phenomenon. Analyzing them, then if there is a impermanent phenomenon, then there is the opposite of impermanent, which is permanent phenomena right there. Because if there is impermanent, there's always, the permanent phenomena. So this is trying to see what is, phenomena, what is impermanent phenomena, what is permanent phenomena. But when we really look into phenomena in this way, you don't find a phenomena existing, neither as permanent nor as impermanent, neither as, phenomena itself, actually. Y ahora, ¿cómo analizamos esto de los fenómenos? Entonces, podemos tratar de hacer un contraste entre los fenómenos impermanentes y los fenómenos permanentes. ¿Cuáles? Y digamos, tratar de catalogarlos. ¿Cuáles son los fenómenos permanentes? ¿Cuáles son los fenómenos impermanentes? ¿Cuál es su naturaleza, digamos? Y también llegaremos a la conclusión de que no encontramos nada intrínseco en sí. No importa si son fenómenos permanentes o impermanentes, no encontramos nada intrínseco. Los fenómenos son vacíos, digamos. Okay, so let's see, the object of eye consciousness is form, correct? Appearance. So that form, that appearance is phenomena. This is what we are saying. We're analyzing not exactly on mind, but we're analyzing what is this thing that appears to my eye consciousness. Same with the sound, like, for example, the object of the ear consciousness is sound, right, Carlos? So here we're trying to analyze the nature of the sound, not the air, but let's say nature of the sound. We can do the air too, because the air is physical thing, it's also phenomena. So in this way, the object of all the sense consciousnesses are phenomena: form, sound, taste, tangible objects, all of them. So analyzing their characteristics, specific characteristics, analyzing their general characteristics, and then finding the selflessness. That's how we find the selflessness and emptiness, actually.
el objeto de mi conciencia visual es lo que llamamos forma, y eso es un fenómeno, ¿no es cierto? Entonces podemos examinar ese fenómeno, o sea, la forma que aparece ante mi conciencia visual, preguntándonos, ¿y qué es lo que aparece ante mi conciencia visual? ¿Cuál es la naturaleza de ese fenómeno? ¿Sí? Esto lo podemos obviamente aplicar a las 6 conciencias. El fenómeno de la conciencia auditiva, pues es el sonido, ¿sí? Entonces analizaríamos cuál es la naturaleza del sonido. O bueno, sabemos que el sonido nos llega por medio del aire, entonces también podríamos analizar la naturaleza del aire, ¿sí? Y eso es igual para la conciencia táctil, gustativa, olfativa, las 6 conciencias, porque los objetos de las 6 conciencias son en sí fenómenos. Ahora, hacemos el análisis profundo de estos diferentes tipos de fenómenos que aparecen entre nuestras 6 conciencias y en últimas, ¿qué vamos a encontrar? Lo mismo, la ausencia de existencia inherente de estos fenómenos o la vacuidad de estos fenómenos. Okay, one sec. My battery is running out, so I have to. Se le está acabando la batería al dispositivo que está usando el Kempo, entonces está buscando el cargador. I think good. So I think I'm good. Right. So this, what we discussed about the 4 kinds of mindfulness is really very brief. It can be really very, very big, so I didn't want to go into too much of that. But like I said, they're very good books. If you know one in Spanish, please, you can recommend that to them. Yeah. So we have been discussing about analytical Vipassana meditation. One of the, let's say, technique, I should say, method is, are the 4 mindfulness. They are only technique, we must know that. Because when we use these means will lead us to a conclusion, to a very comprehensive conclusion of a realization. That conclusive realization is the view we need to hold. Entonces, esta discusión que hemos tenido sobre las 4 atenciones es muy, muy breve, obviamente. Este es un tema muy amplio y habría mucho que hablar. Hay muy buenos libros sobre estos, temas. Yo en español no conozco un libro que les pueda recomendar, pero sí tenemos un video que hizo Shama Rinpoche 1 o 2 semanas antes de morir sobre estas 4 atenciones. Eso es lo que nosotros hemos usado para estudiar estas 4 atenciones. Hemos hecho un par de retiros en Tabio donde vemos los videos de Shama Rinpoche y los explicamos. Ahora, esto de las 4 atenciones es una técnica o un método que nos sirve, digamos, es uno de los métodos de la meditación vipassana. La meditación vipassana tiene muchos métodos. Este es uno de los métodos que nos lleva a, digamos, a una conclusión, ¿sí? O a una realización de la vacuidad del cuerpo, de las sensaciones, de la mente y de los fenómenos. Y esa conclusión, digamos, es la visión que nosotros después debemos mantener. So yes, that's pretty much the
brief explanation on 4 kinds of mindfulness. But here, the last one, which was analyzing phenomena, mindfulness of phenomena, is linked with the, truth or path. How? The wisdoms of learning, reflecting, meditating, and then the advanced, wisdom, the advanced, quality of these wisdoms are there in the, let's say, practitioner belonging to the path, the 5 path. So the power of their wisdom is what helps them to cut through all kind of confusion, all kind of ignorance and wrong views, mainly through all kinds of, let's say, attachment. And then it leads one to, let's say, the complete cessation, to the complete Buddhahood. So when we talk about phenomena, we're not exactly referring to a phenomena as in a physical phenomena like a tree or a table, but rather in this case, then it is the potential of the wisdom of learning and reflecting that helps one to understand the nature of the phenomena as they are, as they really are. Entonces bueno, nuevamente una explicación muy corta sobre estas 4 atenciones, pero antes de terminar, vamos a hacer el símil de esta última atención, la atención sobre la vacuidad de los fenómenos, y vemos que tiene que ver con la 4ª verdad, con la verdad del camino, el camino que nos lleva a liberarnos del sufrimiento. Esta sabiduría, entonces, de aprender, reflexionar y meditar sobre las naturalezas de los fenómenos, entonces tiene las cualidades de esta sabiduría son las cualidades del camino que nos lleva a la liberación del sufrimiento. ¿Por qué? Porque esto elimina las confusiones, elimina los apegos, nos permite ver claramente la naturaleza de los fenómenos, y esto obviamente se ve reflejado en un estado de no sufrimiento, que después evoluciona hasta la budeidad total. Pero ahora no nos estamos refiriendo sobre los fenómenos físicos en sí, como hablar de un árbol o de una mesa, sino más bien que en este caso estamos hablando del potencial que desarrollamos por medio del aprendizaje, la reflexión y la meditación para entender la naturaleza de los fenómenos tal como son. Okay, so I think we are going to stop here for today, and then we will now see the questions. Entonces, con esto podemos terminar por el día de hoy y ver las preguntas que ya hayan formulado. A mí personalmente me pareció muy bella la exposición de bodies, ver cómo es el cuerpo por dentro, cómo está conformado, entender todo y lo sofisticado y efímero que puede llegar a ser cada parte que nos conforma, etc. Me pareció maravilloso. Ver la belleza de las cosas es apego. So this person says that they went to bodies and they found it a marvelous exhibition, but seeing the beauty of the exposition is also an attachment? Well, it's something I can't really tell,
you know, it's very individual, right? So it's something that one needs to, you know, one needs to decide, or one would understand. But in general, like I said before, all kind of craving are not negative though, you know, even though eventually we, you know, will remove the negativities, but some kind of attachment cravings are there that can help us to grow. So, and those are kind of attachment that's harmless, actually. Harmless, but of a more beneficial, like loving kindness, compassion that we have for our friends and families and things like this. So anyway, here I really wouldn't know if that is, you know, an attachment or not, because, you know, I can't really speak on other people, other person's behalf. Bueno, pues no podría decirlo porque pues esto es algo muy individual. Eso depende de cada una de las personas y digamos si haya desarrollado apego o no. Ahora, no todo deseo o no todo apego es negativo, ¿sí? Algunos apegos nos pueden ayudar a desarrollarnos, como por ejemplo el apego a nuestros seres queridos nos puede ayudar ayudar a desarrollar amor bondadoso y compasión. Entonces, pues es algo muy personal, no puedo saber cómo fue en tu caso. La segunda pregunta, ¿la belleza y la forma del cuerpo, así como su estado interno de salud, están definidos por el karma? So the beauty and the form or shape of your body and its internal state of healthness or sickness, are those defined by karma? Yes, of course, you know, our existence is result of karma. Sí, por supuesto. Toda nuestra existencia está, digamos, determinada por el karma. Se es feo, según la sociedad, por un mal karma. Se es obeso o propenso a engordar por un mal karma. I think this is the same question as the first. Are you ugly according to society because of a bad karma? Are you obese or have a tendency to get fat and get obese because of a bad karma? Obese, what is obese? Fat, really fat. Generally, our body, whatever body one may have, is a result of our karma, no doubt about that. You know, but as far as losing weight and gaining weight is concerned, we don't have to always think it's karma so I can gain weight. Actually, you can lose your weight too. It's a very logical thing to do, right? You can run here and there and you can lose your weight. So there are things that, you know, one is within one's control. As far as weight is concerned, it's something we don't really have to entirely depend on karma. But if there's some kind of sickness, and then due to some physical, you know, inner physical reasons, then that is karma, right? So otherwise, no. Sí, entonces pues nuestro cuerpo obviamente está determinado por el karma, ¿sí? Ahora, con respecto a la obesidad, pues eso no necesariamente es solo karma, eso también tiene que ver con lo que nosotros, o sea, digamos, eso está totalmente bajo nuestro control en la mayoría de los casos. Ahora, en algunos casos sí hay algunas enfermedades que nos hacen propensos a engordar y que es mucho más difícil mantener el peso. Pero en general podríamos pensar que la cuestión de peso no es tan kármica y que la podemos controlar con nuestras acciones, digamos. Is beauty in the eye of the observer or is beauty in the object? I think it's both, because it's your karma, you know, you are beautiful, it's your object. So it's in both, you know. But how you may be very beautiful, physical appearance. This is something we have to decide on a very common belief.
not everyone is beautiful to everyone. That's for sure, actually. But if you are beautiful, then you are beautiful to some people, not to some people. So it's not like, you know, so, but nonetheless, you know, if you are a good looking person, then 100% that's your karma, yes. And then that's also, you know, not only because you see that not because of your perspective, that person appears beautiful, you know, they are beautiful in general. Bueno, en este caso, el campo dice que ambos. O sea, por una parte, la belleza sí está, digamos, en el ojo del observador, en el sentido de que no todo el mundo es bello para todos los demás. Hay personas que pueden ser bellos para unos y otros no los ven bellos. Pero por el otro lado, la belleza sí es algo kármico, ¿sí? Entonces, si uno es una persona de muy buena apariencia, eso es gracias a digamos, al karma, ¿sí? Y pues esa belleza, digamos, no tiene que ver con el observador, sino que es algo que está determinado por nuestro propio karma, digamos. La obsesión está en relación directa con el apego. Is obsession in a direct relationship with attachment? Obsession, I think, is attachment, if I understand the word correctly. Sí, entonces, si lo entiendo bien, la obsesión es apego en sí, digamos. Hablaríamos de lo mismo. El cuerpo es un valioso vehículo para la cual mente, para la cual. No entiendo la pregunta. El que hizo la pregunta puede de pronto abrir el micrófono y explicarme. ¿El cuerpo es un vehículo valioso para la cual mente? El cuerpo es un vehículo importante para la mente, pero ¿cuál mente? ¿La del cerebro o la otra mente? Eso no lo tengo muy claro. Okay. So the body is valuable or important for the mind, but to which mind? To the mind and the brain, or that other mind that is not associated with the brain? Well, first, brain is not mind. Brain's got nothing to do with the mind from the Buddhist perspective, you know. So this mind is mental consciousness. We're talking mind stream, mind that, you know, that take rebirth, so to speak. So our mind stream. Yes, so it's got really nothing to do with the brain. Sí, entonces, primero que todo hay que aclarar que desde el punto de vista del budismo, el cerebro no es la mente, ¿sí? Aquí estamos más bien hablando de esa corriente de conciencia mental, esa corriente que reencarna, ¿sí? Entonces, pues a eso es a lo que nos referimos. ¿Hay diferente entre mente y conciencia? ¿Hay diferencia? Is there a difference between mind and consciousness? This is an English thing, but in Tibetan, yes. Like, you know, we have different. Earlier, when I talked about primary consciousness, like the sense consciousness, they are different from the mental factors. All of the primary consciousnesses are non-conceptualized. And all of the mental factors are conceptualized. So there are many things like we call valid cognition, invalid cognition, correct? So there are different types of mind. Bueno, entonces, esto es algo que tiene que ver con el lenguaje, digamos, con el inglés o con el español en nuestro caso, ¿sí? Nosotros en tibetano o digamos en el budismo,
sí hacemos una diferencia entre mente y conciencia. Por ejemplo, tenemos las 6 conciencias y por el otro tenemos los 51 factores mentales. Las 6 conciencias son no conceptuales, mientras que los 51 factores mentales sí son conceptuales. Entonces, por eso hablamos de la cognición válida y la cognición no válida. La siguiente pregunta dice, ¿dónde realmente está el dolor físico? ¿En el cuerpo o en la mente? ¿La mente está en el cerebro? So where do we find a physical pain? Is it in the body? Is it in the mind? Is it in the brain? Where do we find pain? Physical pain. Well, that's what you need to find out. I actually pretty much know where it is, but then that's something you need to find out on your own. You have to tell me, where you feel the pain in your body or in your mind, like I said before, So, but it's a very good question, actually, really. We have to differentiate that when you're alive, the reason why I can feel pain or joy in my body is not only because of the body, actually, but it's mainly because of the mind, the body mind, we call it, right? From the 6th, consciousness. This is the body consciousness, we call it. Anyway, mind that right now, the mind that embraces our body in totality. And due to that, our body can feel it. So that's why I said in the beginning, when we are dead, and when our mind, the mental consciousness separates, when it's ejected, from the mind, and when they separate, then the body, the same body, becomes cold and will have no feeling whatsoever from the Buddhist perspective. That's simply because now the mind that earlier was supporting the body for all these feelings has now left. So. Bueno, es una muy buena pregunta. Y es una pregunta que, aunque yo sé cuál es la respuesta, sería mejor que fuera algo que tú mismo contestes, ¿sí? Esa es, digamos, la meditación vipassana, hacer este tipo de preguntas y tratar de contestarlas desde nuestra propia experiencia. ¿Dónde lo sientes? ¿Dónde se siente ese dolor físico? ¿Sí? Digamos, hay una conciencia del cuerpo, ¿sí? Y es esa conciencia que integra las diferentes sensaciones corporales. Por eso, cuando estamos muertos y la mente se separa del cuerpo, o sea, es como disparada o expulsada del cuerpo, el cuerpo se enfría y se queda sin sensaciones. ¿Por qué? Porque esa mente que le daba soporte a todas esas sensaciones ya no está ahí. Y por consiguiente, el cuerpo ya no siente nada. Por ahí puedes empezar a hacer el análisis. ¿A qué se refiere cuando dice que las sensaciones son vacuidad? ¿A la ausencia de existencia inherente? What do you mean when you say that sensations are emptiness? Are you talking about absence of inherent existence? It just literally directly actually means, it's emptiness. Okay. When it's like this reflection of yours that you see in the mirror, correct? Is it there? Yes. But is your body really inside that mirror? Because then that mirror has to be as big as yourself. Then you are 2 people. So what is that reflection? It is there, but yet it is not really you. It's, an empty, we can say, an illusion, an emptiness form of yourself that you actually see, correct? So in the same way, here, feelings
all the phenomenon, are really empty of inherent existence completely. So it's not really absent something. There's something else absent in it. In its nature, right? Inherently, they don't have any characteristics whatsoever. Nga tosita kama chucho nga Google ama. Nga chindo ndogi pineba for chola. Yeah, that's it. Ujú. Entonces, literalmente quiere decir vacuidad, ¿sí? Usemos un ejemplo. Nuestro reflejo en un espejo. Cuando nos vemos en el espejo, el reflejo está ahí, claramente está ahí, pero ¿quiere decir entonces que nuestro cuerpo está en el espejo? Claramente no. Entonces, ¿qué es este reflejo? Está ahí, pero no soy yo. Depende de mí, pero no soy yo. Entonces, vemos claramente que es como una ilusión de la forma, ¿sí? No es la forma en sí, sino una ilusión de la forma. Esto aplica para todos los fenómenos. Todos los fenómenos son vacuidad. Ahora, cuando digo que todos los fenómenos son vacuidad, no quiere decir que les falte algo en sí. No, simplemente que su naturaleza es inherente, es ausente de existencia inherente, ¿sí? A eso es a lo que me refiero. Yeah, you just keep saying, feeling is emptiness, feeling is emptiness, feeling is emptiness, it'll come to you. Y si lo repites, que las sensaciones son vacuidad, sensaciones son vacuidad, sensaciones son vacuidad, en últimas terminarás entendiéndolo. It's called mantra of emptiness, yes? El mantra de la vacuidad. La meditación Vipassana es una meditación analítica. So, Vipassana meditation is an analytical meditation. Again, it's a very big question, So here, what we need to realize or understand is, like I said, it's a technique. Analyzing is the method, right? It's not the result. So we are using our wisdom and we're trying to understand the nature of the phenomenon. But then we come to a very comprehensive conclusion, right? That very conclusive and very comprehensive realization that this is it, that is the, let's say, the wisdom we're talking about. So here we are actually discussing two things. Vipassana is the path, correct? Is the skillful means, the technique we are using, let's say. And then the result of that, very conclusive and comprehensive result of that is the ultimate view. That's what we need to hold, right? Like anything else. Entonces, pues nuevamente, esta es una pregunta muy profunda. La meditación Vipassana es una técnica. Sí, el análisis es el método, o el método que utilizamos es el análisis en la meditación. Y la sabiduría es el resultado de ese análisis que nos permite ver la naturaleza de los fenómenos. Entonces, la conclusión a la que llegamos por medio del análisis es la realización de la sabiduría de la que estamos hablando, ¿sí? Entonces, Vipassana es el camino, es el método. Son los métodos útiles que utilizamos. Y el resultado es esa visión última y esa es la que queremos cultivar, esa es la que queremos mantener. And the last question is, ¿el apego es la interpretación subjetiva de todos los fenómenos? So, attachment is the subjective interpretation of all phenomena? I don't really get that question, actually.
I really don't understand what that means in interpretation of subjective interpretation of all phenomena. But attachment embraces all phenomena, meaning like perhaps there are no phenomena that do not generate attachment in us. If this is the question, then yes, every phenomena has the capacity to generate attachment in us. But I'm not sure about the question. Sí, bueno, no entendemos muy bien qué quieren decir con interpretación subjetiva. Pero lo cierto es que el apego sí aplica a todos los fenómenos. O sea, todos los fenómenos tienen la posibilidad de ser fuente para nuestro apego o ser base para nuestro apego. Entonces, pues, bueno, eso es todo lo que puedo entender o decir sobre la pregunta. Okay, thank you very much, Kempo. Are you all ready with Lama Jampa? Yeah, we are going to go for a walk now. So thank you, and then since we finished one of, let's say teaching on 3 trainings, so now we'll see what we need to do next. But we'll not do teachings for 2 weeks. But anyway, you and we are in contact, so we'll see what we can do for, later on. And you guys can perhaps talk to yourselves, and perhaps in March we'll do something. Okay. Yeah, so, but you guys can discuss about that. Mhm. So please take care of all yourselves, and then, yeah, we'll see you soon. Thank you very much. Thank you, Kempo. Bueno, entonces con esto